Buenas tardes a nuestros colegas en Europa. Buenas noches. Es un gusto estar aquí con ustedes de nuevo hoy. Me llamo Tatiana Gasparotto. Soy la directora asociada de regiones de CBI y me siento muy honrada de estar aquí con un grupo fantástico de panelistas para lo que yo diría que es el día muy esperado de transición, en que vamos a hablar sobre todas las cosas que tienen que ver con transición a lo largo del día. Y para esta sesión me gustaría iniciar hablando sobre edificaciones, transporte y agricultura. De inicio me gustaría agradecer a nuestros patrocinadores fantásticos, en los cuales esta conferencia no hubiera sido posible. Me gustaría agradecer a JP Morgan, nuestro patrocinador global, Credit Suisse, Ping An, Moody's, SG Soluciones, Luxembourg City, Refinitiv, BNP Paribas, HSBC Market, alias Bernstein, FDS África, BID, ICMA, Ashurst y ESG. Antes de empezar, algunos anuncios rápidos. Me gustaría invitar al público a usar la caja de preguntas y respuestas, que hagan preguntas y que nos den sus comentarios al chat, porque nuestro equipo va a estar gerenciándolos y vamos a poder responderlas en el panel si posible. Tenemos interpretación simultánea para portugués, español, mandarín, japonés y español, perdón. Y si quieren seguir viendo esta sesión en inglés, pueden dejar el audio original. Todas las sesiones serán registradas y podrán escuchar cualquier una de las sesiones que ya hemos tenido hasta el final de la semana, hasta noviembre. Por favor, aprovechen esta plataforma. Hay algunas herramientas muy interesantes que ofrece. Pueden interactuar con millares de participantes. Además, pueden ver nuestras cabinas virtuales. Y para los participantes de los medios, si tienen alguna necesidad, por favor, entren en contacto con la cabina virtual de medios. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros hoy. Para este panel me gustaría introducir nuestros estimados panelistas, empezando por Cristina Gamboa, que es CEO del Consejo Mundial de Construcción Verde. Bienvenida, Cristina. También tenemos a Marcelo Marzola, CEO de Vaida Farms. Muy bueno tenerte con nosotros, Marcelo. David Tapp, CEO de Siemens Inversiones de Brasil. Y hola, David. Y después tenemos finalmente a Dominique Engler, economista del Banco Mundial de las Prácticas Globales de Transporte. Muy bueno tenerte aquí, Dominique. Entonces, sin más, me gustaría lanzar esta discusión y darles un poco de contenido respecto a lo que vamos a debatir hoy. Y después, obviamente, darle la palabra a nuestros panelistas, que son quienes queremos escuchar aquí hoy. Hemos hablado de transición hace algún tiempo. En esta conferencia estamos hablando mucho sobre transición. Deben haber escuchado la sesión de esta mañana. ¿Por qué seleccionamos estos tres sectores para esta sesión? En este momento se habla mucho de transición y para muchos sectores todavía es un paso que tienen que seguir. Va a involucrar transformaciones de varios sectores. Para algunos sectores todavía no se sabe bien cómo se va a hacer. No está claro, pero hay algunos sectores que sí ya tienen vías claras. Y es sobre esos sectores que vamos a hablar hoy. Es donde se sabe lo que se va a hacer o por lo menos se tiene una idea clara de cuáles son las opciones disponibles. Y fue por eso que seleccionamos estos tres sectores: edificación o construcción, agricultura y transporte. Esperamos que todo se conecte y que todo haga sentido a lo que avancemos en el panel. Y después queremos darles esa perspectiva del otro lado, del lado de los inversores, que seguramente son cosas que podremos discutir también. Nuevamente, los invito a todos a que por favor
hagan sus preguntas a la medida que avancemos y vamos a direccionarlas a nuestros panelistas. Me gustaría empezar con el lado de la construcción, sector de construcción. Cristina, muy bueno tenerte aquí con nosotros. De acuerdo con el informe Build Upon, lanzado por el Consejo de Construcción Verde en junio, los edificios son responsables por el 90%, por el 30% de las emisiones en el mundo y 90% de los edificios todavía se van a quedar por un buen tiempo. Eso quiere decir que hay una gran responsabilidad de descarbonizar el sector. En su opinión, ¿el entorno construido ya tiene una vía de descarbonización construida? ¿Dónde estamos en ese sentido? Y sí, podrías hablarnos sobre los principales hitos que existen para llegar a adelantar el mapa del camino. Muchas gracias, es un gran gusto estar con ustedes hoy. Sí, el sector de edificaciones y construcción tiene una vía de transición claramente definida. Nosotros en el Consejo Mundial de Construcción estamos poniéndonos de acuerdo con varios socios para avanzar el camino hacia adelante. Y en la medida en que la ciencia también avanza, vamos definiendo las vías más urgentes. El resultado del mapa del camino de la consulta, que también fue incluida que- en, en la trayectoria de transición humana de las Naciones Unidas, sabemos que hasta el 2030 vamos a tener que reducir las emisiones en el entorno construido, en el sector de construcción. Y tenemos que comenzar del cero. Las renovaciones de infraestructura de edificios viejos tienen que emitir por lo menos 30% de carbono menos. En edificios nuevos, los edificios nuevos naturalmente que van a emitir el mejor desempeño, van a tener mejor desempeño en emisiones de carbono hasta 2030. Es claro que sabemos que la meta para 2050 es de descarbonización total, pero ¿cómo traducir eso a acción local? Estamos aquí con el sector financiero y tenemos que decirles que el sector de construcción es muy local. Tenemos ambiciones, pero ¿cómo hacerlo en el suelo? Hay muchas brechas, hay muchas lagunas, pero somos muy pragmáticos. ¿Y cómo avanzar? Mencionaste, Katy, que en la Unión Europea estamos trabajando con 10 mapas del camino de descarbonización y un mapa del camino de descarbonización para todo el sector en Europa, trabajando con las alianzas de construcción, con alianzas de constructores. Sabemos que tenemos que traducir los principios que existen hoy pensando en la relevancia de ciudades y de regulaciones. Estamos buscando un entendimiento común para ver cómo hacer esa transformación. Y Europa, sobre todo, tiene un gran desafío con edificios existentes y con la financiación de la renovación, que es fundamental para eso. Los activos son el 50% del mundo como un todo. Y si ven su portafolio, es el 50% de nuestras riquezas personales, es la inversión en edificios. Y para las emisiones climáticas ya tenemos una enorme infraestructura que no sirve para ser adaptada. Entonces tenemos que ultrapasar esas barreras de renovación, trabajarlas, arreglar las estrategias de renovación. Ya existe una ola de renovación en Europa. El sector de edificación verde es muy próspero en este momento en Europa, gracias a las hipotecas que cubren buena parte de esos edificios, pero necesitamos más, pese al mercado enorme, necesitamos tener las capacidades, necesitamos que cada centavo gastado en infraestructura lo sea en infraestructura adecuada. Sí, seguro, y es interesante escuchar lo que dices porque existe un gran rol para los inversores individuales, al contrario de otros sectores en que el sector institucional
es el más importante y no los inversores individuales. Al mismo tiempo, me parece que es uno de los sectores en que tuvimos un enfoque de transición. Lo tenemos hace mucho tiempo porque los criterios del CBI, lógico, pero otras iniciativas también tienen metas que están moviéndose y crecen. La ambición de esas metas crece con el tiempo. Finalmente, quiero decir que una de las cosas que vimos es justamente que van a haber dos enfoques muy específicos dependiendo de dónde se está. Hay más que dos, pero mencionaste la idea del retrofit. Y es interesante ver que en el mercado emergente tenemos una oportunidad para construir mejor. Esperamos no tener que construir de nuevo, pero en países donde hay un gran déficit de infraestructura, nuestro objetivo debe ser construir bien desde el comienzo y no invertir tanto en el reacondicionamiento, el retrofit. Sí, respecto a eso, el desafío del retrofit es que las tasas de renovación tienen que ser del 2 a 3%. Estamos en 1,2. Si las tasas de renovación no suben, no vamos a alcanzar las metas de país. El consumo de energía del sector de construcción es cerca del 30% de las emisiones globales. Entonces es fundamental hacerle algo. Y respecto a los mercados emergentes, he visto un informe que dice que la eficiencia energética de los edificios es una de las mayores oportunidades de inversión del 2,7 trillones hasta el 2030. Por lo tanto, tenemos que entrar con la ambición y el momento es ahora. Y esta conferencia está acelerando la ventana verde para traer la urgencia, pero también la confianza a la comunidad de inversores, diciéndonos que esta es una oportunidad de invertir en activos de mejor calidad que tendrán un desempeño mejor, una valoración mejor, que bajarán los costos de la operación y entregarán mejores resultados para las personas, el planeta, comunidades y economías. Por lo tanto, tiene sentido en términos de negocios. Esta transición es posible y la financiación verde va a acelerar lo que tiene que pasar. Excelente, Cristina, muchas gracias. Y estás absolutamente correcta. Estamos hablando de decisiones de inversión de largo plazo con activos que van a estar aquí por lo menos 30 años, o 100 años, o centenas de años incluso. Estoy segura que eso es algo que debería estar en el tope de la lista de los inversores al pensar en estos activos. Entonces, muchas gracias por eso. Hablando entonces de inversiones de largo plazo y también del riesgo de transición a largo plazo, pasemos un poco a otro tema, hablando de un sector que tiene un impacto corto, un poco impacto de corto plazo. La falta de inversión en resiliencia de algunos sectores o de mejores prácticas productivas puede tener un impacto casi diario en el desempeño y en la productividad. Entonces, el sector al que me refiero es la agricultura. Me gustaría pasar ahora a nuestro panelista Marcelo. ¿En qué estamos hablando cuando nos referimos a transición para la agricultura? Está claro que tenemos que descarbonizar los sistemas agroalimentarios y transformar considerablemente los modelos de negocios y las prácticas de producción globales para aumentar nuestra capacidad de oferta para sanar la demanda. Si pensamos en otros sectores, queda claro que en este sector la demanda no va a ser más que crecer en comparación con otros sectores. Entonces, ¿dónde piensas que estamos en la trayectoria para la transición en este sector? Gracias, Tatiana, por tu pregunta. Gracias por la invitación. Es un gran honor estar aquí representando la agricultura en este panel tan importante.
Me encanta tu analogía de la trayectoria, del pathway, porque en agricultura esa trayectoria es muy clara. Al contrario de otros sectores, en agricultura vemos una alineación muy clara con la conservación, la agricultura, prácticas agrícolas inteligentes para el clima y la rentabilidad, que facilitan un poco las cosas por un punto de vista de la discusión, pero de hecho es una trayectoria larga y acentuada que tenemos en Brasil. Y creo que lo que el sector agrícola está haciendo ahora es empezar a aprender cómo apalancar los varios esfuerzos muy importantes que vienen siendo realizados, agregando alguna coordinación. Entonces, respecto a tu pregunta, diría que existe un gran momentum, mucha energía, y parte de eso tiene que ver con el hecho de que, como dije, la transición es obvia desde el punto de vista económico y ecológico. Existe una buena convergencia, lo que hace que las cosas sean un poco más fáciles. Existe energía que viene de los gobiernos, de los formuladores de políticas, de los líderes de la industria, de los productores de equipamientos. Entonces, buena parte de las partes interesadas importantes en el sector agrícola ya están hablando sobre la agricultura regenerativa y agricultura inteligente para el clima, como a otros les gusta decir. Yo pienso, sin embargo, que el desafío que tenemos por adelante ahora es cómo hacer que toda esa buena energía que vemos ahora trabaje de forma coordinada. Agricultura, como todos lo sabemos, tiene una red de suministro muy compleja. Entonces, tenemos que asegurar que todas las partes de esta red trabajen de forma coordinada si queremos que este emprendimiento sea positivo y exitoso. Entonces, es ahí que estamos. Hay mucha energía, tenemos un camino bien delineado, hay muchas oportunidades desde el punto de vista económico. Sin embargo, todavía tenemos que definir la mejor manera de hacer que las partes interesadas trabajen en conjunto. Gracias, Marcelo. Y sin embargo, creo que definitivamente hemos enfrentado varios de estos desafíos cuando preparamos nuestros criterios el año pasado. Y como dijiste, tenemos ese camino bien delineado sobre lo que tiene que ocurrir por el lado de la agricultura. Pero me gustaría que hablaras un poco sobre la escala, porque hemos escuchado hablar mucho de agricultura inteligente para el clima y sabemos del éxito de la agricultura regenerativa, pero creo que todavía hay un error de concepción con una imagen preconcebida en el sentido de que es todo de nicho y es todo en pequeña escala y que eso no va a ser lo bastante para sanar la demanda por alimentos del mundo. ¿Puedes comentar un poco sobre el tema de la escala? Porque obviamente estamos hablando sobre alimentar 9 billones de personas. Entonces me gustaría que agregaras un poco sobre ese tema. Sí, absolutamente. Es un buen punto, pero yo creo realmente que existen muchos pasos fáciles a tomar. O sea, hay muchos frutos fáciles de tomar, como se dice. Pero si pensamos en agricultura regenerativa, hay quien piense en sistemas muy complicados, forestería, y siempre direccionados a la pequeña escala. Pero honestamente, hay tantas distintas oportunidades, hay tanto que tenemos en nuestra caja de herramientas para mejorar el impacto ambiental de la agricultura si pensamos en prácticas de grande escala y de pequeña escala, que la oportunidad está en todos lados. Déjenme darles un ejemplo práctico. Si tomamos, por ejemplo, eh, Wild World Farming en Estados Unidos, uno de los problemas que todos los campesinos tienen es con la compactación del suelo en este momento en Estados Unidos. La tecnología para trabajar con compactación del suelo o alrededor de la compactación del suelo ya existe hace bastante tiempo. Tenemos de todo, desde tractores con
adecuadamente equipados para hacer esa compactación, algo desarrollado ya hace bastante tiempo, pensando en los ODS, pero quiero darles un ejemplo práctico sobre algunas cosas sencillas que se puede hacer. Algo que cualquier agricultor puede hacer es utilizar tractores de direccionamiento controlado. Quiere decir que siempre los tractores pasan siempre por las mismas líneas y no atravesando el campo, creando una mayor compactación del suelo al hacerlo. O por otro lado, alguien que puedo traer para mi predio para que haga un trabajo, si no recibe la indicación correcta para seguir ciertos caminos, ciertas líneas pretrazadas, puede terminar por desarreglar el suelo. Entonces, esa tecnología que ya se ponga en los tractores es una tecnología fácil de crear y todos pueden aplicarla, pero la realidad es que en Estados Unidos, en este momento, no es así que funciona, o mejor, en América no es así que funciona. Entonces, si queremos usar patrones de bajo tráfico, eso no va a ser fácil de solucionar y así eso, si no lo aplicamos, va a afectar la calidad del suelo. Le estoy dando un ejemplo muy sencillo, es todo muy sencillo, pero es algo que puede funcionar muy bien. Y si vamos a hacer prácticas como estas, que pueden ser utilizadas por cualquier agricultor en cualquier escala, tienen que ponerse disponibles. Y esa es otra parte de la discusión. ¿Cómo llevarle esto al agricultor? ¿Cómo disponibilizar esta tecnología para el agricultor al final del día? Gracias. A veces el mercado todavía no conoce las opciones de bajo costo o perdón, las oportunidades sin costo, de costo bajo que existe para la agricultura. Y esto lo hemos visto en el trabajo que estamos haciendo en América Latina. Gracias, Marcelo. Ahora vamos a hablar del sector que tiene intersección con todos los demás sectores, el sector de transporte. Cuando necesitamos enviar algo de una parte del mundo a otra parte, sean materiales de construcción a los que se refería Cristina, o para que tengamos edificios sostenibles, como todas las commodities que produce el sector agrícola. Y creo que este es un tema que tenemos que discutir más, el transporte marítimo. Dominic, ¿cuál es tu opinión sobre este sector y cómo puede alcanzar las emisiones cero netas a través de la tecnología y por qué es tan importante desbloquear financiación para que este sector empiece la transición? ¿Podrías comentar las especificidades de este sector, así como los principales hitos previstos para el 2050? Muchas gracias por la pregunta. Estás correcta. Tenemos que hablar más sobre el sector de transporte. Es muy subestimado en términos de impacto ambiental. Por citar un ejemplo muy sencillo, si tú o cualquier otro miembro de este panel o cualquier persona, si se fijan en todo lo que hay alrededor de ustedes en su oficina o en su casa, el 80% de estos productos fueron transportados por un buque en algún momento. Los buques son responsables del 80% del comercio global y a la vez responsables del 3% de los gases de efecto invernadero de origen antropogénico. Sé que 3% no representa mucho, pero en términos absolutos representa más que las emisiones anuales de Alemania, entonces no es algo que podamos investigar. ¿Cuáles son las perspectivas de este sector? Bueno, diría que son muy prometedoras. Sabemos más o menos qué tenemos que hacer. Y estas son dos cosas para alcanzar la neutralidad carbónica. Lo primero es explorar todo el potencial de eficiencia energética del sector, lo que no se ha hecho todavía debido a muchas barreras y fallos del sector. Sin embargo, la eficiencia energética solo va a lograr que mejoremos hasta cierto nivel, mientras que el sector sigue creciendo. De manera que también necesitamos algo igualmente importante, de librarnos
de aceite pesado como combustible y empezar a utilizar los combustibles cero carbono. En el último informe que publicó el Banco Mundial llegamos a la conclusión de que las opciones más prometedoras para el sector de transporte marítimo que son el hidrógeno verde y el amoníaco verde. ¿Y hacia dónde nos dirigimos como sector? Bueno, la meta actual del sector es reducir sus emisiones en 15% respecto a los niveles del 2008 hasta para el 2050. Sin embargo, para muchos stakeholders exigen la neutralidad carbónica a lo largo de las 3 próximas décadas. Esto implica un reto específico. La vida útil de los buques marítimos es de entre 20 y 30 años. Es una vida útil muy larga. Y esto significa que todos los buques que se construyan, se financien y se lancen a la mar hoy probablemente sigan navegando en el año 2050. Y esto implica la necesidad de encontrar inversores verdes, o perdón, encontrar buques verdes ya, en el mar buques verdes ya. Y hay, la- hay una alianza muy importante que tiene como meta lograr este objetivo de eliminar los buques movidos a fósiles y según sus estimaciones, junto con otros entes, necesitamos para efectivamente lograr esta transición energética en forma de S en el sector de transporte, necesitamos para el 2030 que el 5% del combustible sea de sean combustibles cero carbono como hidrógeno verde, amoníaco verde o combustibles sintéticos. Y 5 años después, el 27% debe hacer esta migración y eso debe ir incrementando gradualmente hasta alcanzar la meta. Bueno, lo que estás diciendo es que eh, es muy urgente. Puedo percibir la urgencia de este cambio en la flota de buques y en la renovación de la flota de buques que son incompatibles con la trayectoria para el 2030. Es interesante este tema y, bueno, hablaste de oportunidades y de los motores por detrás de estas iniciativas. Bueno, ahora voy a pasarle la palabra a David para que podamos hablar sobre la perspectiva del inversor. Mientras tanto, nos están llegando preguntas de los asistentes y regresaré a Dominique después. David, estamos hablando muchísimo sobre inversiones y en todo el mundo necesitamos inversiones y hay todo un abanico de opciones para inversión. Llevando esta discusión sobre transición un paso más allá, estamos hablando de la transición para todos estos sectores, pero también tenemos que invertir en los portafolios de inversores. Es más o menos como una transición de los portafolios de los inversores, principalmente para hacer frente a estos riesgos a largo plazo. Estamos hablando de construir activos, estamos hablando de destinar recursos al sector de construcción, de transporte y, por supuesto, que al sector agrícola, inversiones que implican otros riesgos, además de los riesgos físicos, debido a los efectos del cambio climático en los patrones de precipitación. El cambio climático puede llevar a la ruina a la agricultura en todo el mundo si buenas prácticas no se adoptan. Como inversor, ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrentamos al invertir en estos sectores para identificar activos que valgan la pena? ¿Podrías comentar qué buscarías en materia de activos donde invertir?
¡Qué pregunta! Muchas gracias por invitarme. Es un gusto enorme estar con ustedes aquí. Estoy muy contento de participar en este panel. Tengo un par de comentarios antes de responder la pregunta. Conforme escuchaba a mis colegas panelistas hablando de distintos sectores, he llegado a una comprensión sobre cuál es el papel de los inversores en esta transición. ¿Qué papel realista podemos adoptar? Y una de las cosas que se me ocurren es que al hablar de hacer nuevas inversiones, como por ejemplo, sabemos que vamos a agregar un número significativo de personas, especialmente en África y en el Asia, a lo largo de los próximos 25 años, cuyo consumo de energía, alimentos, combustibles va a aumentar, lo que va a aumentar la demanda por inversiones en todos los sectores a los que nos referimos. Entonces, al hacer nuevas inversiones, queda claro que todos conocemos la catástrofe que queremos evitar con el cambio climático. Y las opciones están muy claras. Queremos invertir en activos verdes sostenibles y en conformidad con ESG. Sin embargo, sobre limpiar los portafolios de activos en los que uno había invertido antes, estamos hablando de vendérselos a otra persona. Entonces, yo puedo ser más verde deshaciéndome de inversiones en activos que no son verdes, como nos pasa a nosotros en el sector financiero, pero solo voy a lograr deshacerme de ellos si alguien los compra. Entonces, en ese sentido, es un juego de suma cero. Y en ese sentido, como BlackRock empezó a mostrar un liderazgo en esta línea, empezar a asumir el liderazgo y a tomar esas decisiones y desinvestir en esos activos. Lo bueno de eso es que vamos a aumentar el costo del capital. Bueno, por lo menos eso es lo que yo espero, de manera que otro tipo de activos sean mucho menos atractivos. Imagino y espero que esta sea una de las maneras como nosotros podemos contribuir. Y la otra que también está relacionada con esto es la cuestión del liderazgo. En participar en eventos como este y sumar nuestra voz a la de quienes piensan y apoyan y dejan muy claro que queremos un futuro ESG, en conformidad con las políticas ESG, un futuro sostenible. Y como introducción, represento a Sigma Financial Services, el lado de equities de mi empresa. Estoy basado en Brasil y trabajo con temas que hacen una intersección con todos estos sectores. Y una de las cosas que hemos visto aquí es que los líderes corporativos, incluso el Banco Central brasileño, envían un mensaje muy claro al gobierno de que no apoyan la deforestación y de que están sumamente preocupados con el medio ambiente. Y este tipo de liderazgo es importante en términos de su influencia en las políticas y de contratación de personas que quieren trabajar no solo donde les paguen mejor, sino personas que estén motivadas por estas iniciativas de descarbonización. Y en ese sentido, Siemens en el pasado estuvo muy involucrada y en cierta forma sigue estando en la oferta de equipos y tecnologías a la industria de petróleo y gas.
lo que me imagino que va a seguir, sector que va a seguir teniendo un papel importante en los próximos años. Entonces tenemos un legado efectivo y en el momento de esta transición estamos haciendo una revisión de nuestro portafolio, revisando las metas que tenemos hacia la sostenibilidad y hacia inversiones en conformidad con ESG. Si me permiten un minuto más, no sé cuánto tiempo más me quede, pero quería darles algunos ejemplos de preguntas que les estamos haciendo a todas las empresas que invierten en nosotros para poder mapearlas y poder comprender qué cómo es nuestro portafolio. Si me puedes decir cuánto tiempo me queda para adaptarme, ajustarme al tiempo que me queda. Bueno, de todas las empresas invertidas, ¿cuáles están participando en estas iniciativas? ¿Cuál es la percepción pública de nuestras inversiones que no hayamos captado? Estamos desplazando a los pueblos indígenas de sus tierras, las tierras en las que se basan nuestros proyectos, a quién nos pertenecían, cuál es el impacto que tenemos en el ecosistema, cuál es el impacto de no hacer nada. Entonces, estamos pidiéndoles a estas empresas en las que invertimos un plan de gestión ambiental. Trabajé ya con empresas productoras de azúcar y les preguntábamos si los paneles solares que utilizaban comprados en la China tenían algún contenido de trabajo forzoso. Por lo tanto, hay conciencia, hay propósito, pero así como todos, nos estamos enterando de estas cosas a medida que avanzamos. That was a very, I think, very useful sample you shared with us, David. Muy It is, I útil la think, muestra que nos has dado, David. we get these questions a lot in terms of, Estas preguntas nos llegan todo el tiempo de emisores que quieren saber qué están preguntando los inversores. Y creo que has tocado un tema muy importante. Solo hemos estado hablando de transición aquí, pero la verdad es que todo el mundo tiene que hacer esta transición. Desafortunadamente estamos viviendo una situación en que the most vulnerable, potentially some, probably some of the places that have contribute less in terms los of emissions will lugares suffer the más worst impact. vulnerables sufran los So the transition peores needs to impactos y son los lugares donde menos se ha invertido, de manera que la transición debe realizarse a través de todo el mundo. Y hay una cuestión ahora sobre concesión, periodo de gracia y la verdad es que ya se nos terminó el tiempo y tenemos que tener en cuenta las especificidades geográficas, el contexto local, teniendo en cuenta que estamos todos trabajando con un marco temporal único. Y creo que el elemento social tendrá un papel importante debido a los impactos a los que está sujeto. Es interesante escucharte y pues me complace decir que nos están llegando muchas preguntas a través del chat. A ver cuántas preguntas podremos responder aquí. Y quiero asegurarme de que la primera pregunta vaya dirigida a Cristina. Cristina, la pregunta dice, el retrofitting es utilizado en la construcción. Sin embargo, las viviendas de bajos ingresos no son elegibles a estas financiaciones como calentadores de hidrógeno, boilers de hidrógeno. ¿Cómo puede ayudar el sector financiero a aliviar la pobreza y a lograr la equidad social? Muchas gracias por la pregunta. Ese es un reto muy importante de la transición y las hipotecas forman parte del proceso, pero necesitamos apoyo financiero y liderazgo gubernamental porque tenemos
viviendas muy diversificadas y muchos desafíos. Quiero mencionar 3 elementos que estamos utilizando para enfrentar estos retos. Primero, respecto a las viviendas de bajos ingresos. Es posible que haya subvenciones para apoyar esto y los edificios que tengan un peor desempeño están correlacionados con el nivel de ingresos de sus ocupantes. Entonces, el parque de edificios es poco eficiente, falta calentamiento, calefacción, falta aire acondicionado, parte de las viviendas pertenece a habitantes de bajos ingresos. Sin embargo, hay una luz al final del túnel y el ejemplo que les traigo es de la UE. Hay un fondo de transición justa establecido con esta finalidad. Sin embargo, necesita liderazgo por parte de las ciudades y de los gobiernos, fomentando políticas sostenibles hacia la dirección que queremos. Y la intención es descarbonizar este sector trayendo soluciones energéticas, de preferencia verdes, para quienes no tienen confianza y que no tienen medios y no tienen acceso a los servicios básicos en sus hogares. Y para esto necesitamos habilidades, necesitamos recursos. La voluntad política existe, sin embargo, el ritmo está muy retrasado porque tenemos que atraer a más actores del sector de financiación. Y bueno, esta es una oportunidad de financiación incluso para los sectores más Absolutely. Thank you, pobres de la Christina. And sociedad. yeah, so it looks like, Así a es, combination Cristina. of we need clear Gracias. policy Estamos drivers hablando de una to push combinación this de really to get the speed vectores that you're políticos talking claros que about, nos but ayuden a also, acelerar el raise the proceso, market como awareness that dijiste, this is an y también opportunity and there is an aumentar la opportunity. conciencia del You know, mercado, money to be made hacerles about entender que esta investing es una in oportunidad transition that de brings inversión categories as well. Thank en you. estas categorías. So Muchas I wanted gracias. to just move over to the next question, which is actually kind of Quiero pasar ahora a la próxima there's pregunta, three parts to it, but que se divide en 3 partes. Dominic, what so first is there a role for electrification in maritime transport? ¿Existe un lugar Obviously para la we've been talking a lot about road electrificación en el transporte land-based marítimo? transport and Obviamente hablamos electrification mucho and sobre that transporte terrestre y and electrificación we've been talking like in the sustainable finance landscape en el mundo de for finanzas maritime sostenibles. transportation. And ¿Y while qué you're talking piensan about sobre that, el transporte is marítimo? Y there a role mientras for estén hablando biofuels sobre as eso, well? ¿hay And algún how do papel, hay algún these lugar para los opportunities compare to biocombustibles? hydrogen ¿Y in de qué terms of modo cost estas and alternativas se technology comparan readiness? al hidro respecto a costos y el estado de la tecnología? La pregunta sobre electrificación es muy relevante. La electricidad va a tener un papel importante, pero diferente de lo que muchos pueden pensar. Existe un papel menor, más directo, y uno gigante indirecto para la electrificación. Es totalmente posible electrificar los buques, sin embargo, sin una gran revolución en la tecnología de baterías, de modo que se pueda, los buques que se pueden alcanzar rápidamente, o sea, los que quedan, que van de tierra hasta los parques eólicos, digamos, para darles un ejemplo. Eso sí, tiene sentido electrificarlos. Para el transporte en aguas profundas, para los buques que atraviesan el Atlántico, por ejemplo, las baterías tenían que ser tan enormes que no sobraría espacio para la carga en el buque y con eso el transporte marítimo dejaría de tener un motivo de ser. Dicho eso, existe un papel tremendo de manera indirecta para el transporte marítimo, ya que el amoníaco verde y el hidrógeno verde va a exigir mucha energía renovable para ser producido. ¿Y por qué esta es una buena noticia para muchos países, sobre todo en desarrollo en el mundo? Porque antiguamente eso exigía reservas de petróleo para producir aceite pesado para el transporte marítimo. O se tenía ese aceite o no se podía participar del mercado. Pero ahora se va a necesitar muchos recursos
renovables, muchos recursos de energía renovable. Y ese es un potencial que muchos países del mundo tienen y pueden explorar. Por lo tanto, el Banco Mundial espera una realineación del mercado de combustible de aceite pesado, con muchos países entrando al mercado que tradicionalmente no estaban ahí. Entonces, eso crea oportunidades tremendas de investigación y desarrollo, sobre todo en países en desarrollo. Preguntaste sobre biocombustibles. Los biocombustibles sí van a tener un papel en el futuro en la matriz de combustibles para el transporte marítimo, pero un poco menos significativo que el hidrógeno y el amoníaco, por un motivo muy, muy sencillo, que es la escalabilidad. Para biocombustibles se requiere mucha biomasa sostenible y vivimos en un planeta limitado. O sea, existen fronteras, existen límites en el planeta y es muy poco posible que vamos a conseguir biomasa de fuentes sostenibles que no vengan con gasto de nuestros alimentos o de nuestros bosques, por ejemplo, y que pueda ser cultivado para producir una cantidad suficiente, volúmenes suficientes de biocombustibles para el sector de transporte marítimo. Ese sector por sí solo, bueno, podría estar funcionar, pero también estamos hablando del sector de aviación, del sector de transporte terrestre, el sector energético, bioplásticos. Entonces, habrá una competencia entre los sectores por estos combustibles que los principios económicos básicos muestran que van a aumentar la demanda y los precios. Y por lo tanto, es probable que no vayan a ser competitivos en comparación con otros combustibles que mencioné, específicamente amoníaco y hidrógeno. Muy interesante tu perspectiva, Dominique, y me parece que es algo que estamos enfrentando globalmente cuando nos referimos a combustibles producidos en distintos lugares y cuál sería la demanda global. Y en la industria de aviación hay un gran foco en este momento sobre esas cosas. Es importante tener esas perspectivas sobre cómo esas distintas alternativas se combinan y se comparan. Entonces, muchísimas gracias por eso. En mi mente yo tenía una imagen de un buque tremendo con una batería gigantesca que obviamente no funcionaría. Así, muchas gracias por hacer esa comparación y dejarlo claro. Pasando a otra pregunta. Estábamos hablando sobre la financiación y sobre las distintas estructuras. Estos tres sectores son probablemente financiados de maneras bastante diferentes. Marcelo, creo que uno de los sectores donde las líneas están lo menos claras es la agricultura, donde hay financiación viniendo de todos lados o para todos lados, dentro de la hacienda, fuera de la hacienda. Los proveedores de insumos también están agregando financiación, hay contratos con potenciales compradores, las cosas están muy, muy interconectadas. Lo que quiere decir también que crea aún más eh, palancas para poder empujar adelante la transición. Hablamos sobre lugares donde se ve una vía fácil para la transición. Entonces, déjeme hablar sobre otra cosa ahora, que es algunos lugares donde esa vía no existe. Sabemos que el CBI está pensando en abordar los sistemas agroalimentarios como un todo y pensando en cómo sería la transición ahí. Pero pasando un poco más río abajo en la cadena de suministro, desde el punto de vista de la financiación, de las finanzas y de las inversiones, ¿dónde piensas que están los grandes, los grandes incentivos para la innovación? ¿De dónde vienen? Muy buena pregunta, Tati. Me parecen dos puntos que me parece que van a ayudar a avanzar a los que están en condición de hacer alguna cosa en dirección a esta revolución verde.
La primera cosa, estamos acostumbrados a un sistema de suministro que tiene posiciones claramente identificadas, el productor, intermediarios, logística, eh, vendedores, consumidores. Hay fronteras claramente definidas entre todos estos players del sistema de suministro. Lo primero que tiene que ocurrir es un tipo de redefinición de la extensión de esas fronteras, en el sentido de que estas partes tienen que empezar a trabajar más juntas, tratando de entender colectivamente cuáles son los riesgos desde la hacienda hasta que el alimento le llega al consumidor final. Y el compartir de riesgos de todos estos involucrados tiene que ser repensado. El Básicamente, quizás sea posible compartir un poco de los riesgos con el campesino, con el agricultor o con otras partes, porque si los precios terminan afectando solamente los alimentos, eso no va a funcionar tan bien. Entonces, todos tienen que ser responsabilizados, todos los que están en esta cadena de suministro, para poder realmente obedecer estas directrices. No importa si el agricultor está produciendo de manera inteligente para el clima, pero las logísticas no lo son o los intermediarios no se están portando bien. Entonces, la primera cosa que tiene que ocurrir es una reevaluación de cómo esto es percibido, y cómo este riesgo es identificado y compartido en la cadena de valor. Digo esto porque creo que con este nivel más elevado de integración en el sistema de valor entre las distintas partes interesadas, creo realmente que el capital que quiere financiar esta transición va a poder tener una sensación más exacta del riesgo involucrado en disponibilizar este capital. Entonces, me parece que esa es la manera de cambiar lo que tiene que cambiar. Algo que realmente va a facilitar las cosas del punto de vista del capital, que va a sentirse más disponible para financiar esa transición. Es algo que ya hemos visto. En los últimos años hemos visto un gran número de empresas yendo en dirección a la hacienda y creando predios de experimentación para desarrollar maneras de trabajar más amigables para el clima y de rehacer la cadena de suministro de acuerdo, por ejemplo. Y en términos más prácticos, después voy a pasar al lado del capital, es que hay que hacer un esfuerzo para entender cuáles son las clases de activos involucradas. Hay muchas especificidades si pensamos en las regiones y en los potenciales. Entonces, hay que pensar mucho en comprender cuál es el capital para el potencial de agua, de biodiversidad, de energía en cada localidad, comprendiendo las especificidades de cada activo, no pensando en una clase de activos y también tratando de comprender cuáles pueden ser los efectos de la inversión de ese capital en aquel lugar a largo plazo. Entonces, hay dos partes para mi respuesta, pero lo que tiene en conjunto es la necesidad de salir de nuestra caja para comprender mejor el proceso para todos. Gracias, Marcelo. Y respecto a tu último punto, se trata de reducir los riesgos. Es una oportunidad gigantesca. Por un lado, estamos hablando de la productividad y de las ganancias que existen, y cómo las líneas están tan borradas y cómo todo es interdependiente e interconectado. Eso quiere decir que hay oportunidades y riesgos compartidos, aunque no sean vistos como tal de forma inmediata, pero sí son compartidos.
Entonces lo pusiste de forma muy clara. Una vez que esa percepción ocurra, creo que no se trata de cambiar cómo las cosas son, porque los riesgos existen, y se trata de cambiar esa percepción. Y después las cosas van a avanzar. Y gracias por darnos esa explicación y hacer esa conexión. Ahora quiero darle la palabra a David. Para muchas de estas cosas, David, algo que las otras preguntas también mencionaron, pero perdón, estoy un poco sin palabras, pero esa percibida compensación que existe, el trade-off, en donde tenemos costos más elevados iniciales, pero al mismo tiempo más eficiencia en términos del carbono y todo lo que estamos financiando, pero uno de los 5 puntos de transición del trabajo que hice el año pasado dice que la viabilidad tecnológica supera la competitividad económica, porque la competitividad económica percibida inicialmente no permanece. Tomemos el carbón, por ejemplo. Aparentemente puede ser más competitivo en muchos países, en realidad, al contrario de energía renovable, que puede tener costos iniciales más elevados. Pero sabemos que a largo plazo eso cambia. Y si piensan en el activo o la clase de activos como un todo, el cuadro mayor de costos puede ser muy diferente. ¿De qué modo un inversor podría equilibrar ese trade-off aparente entre la longevidad de los activos contra costos iniciales más elevados, CAPEX, esa situación del CAPEX? ¿Y qué piensas sobre eso? Uy, es difícil tu pregunta. Creo que estamos en un punto en que felizmente no tenemos que, o por lo menos yo no tengo que enfrentar esa elección de Sofía. Es un momento en que la energía renovable está más barata de construir un parque eólico o un parque solar que tener una planta de carbón. Es mucho más barato. Creo que hasta más barato que mantener las plantas de carbón que ya existen. Pero, ¿qué hacer con esas personas que las plantas de carbón emplean? ¿Las vamos a recapacitar? Esa es una discusión de política pública enorme que en esta transición va a ser relevante. Van a haber muchos que van a ser dejados sin cuidado, a no ser que la política pública cuide de eso. Como inversores tenemos una responsabilidad fiduciaria para nuestros inversores. El dinero que se disponibiliza a los servicios financieros de Siemens y después mi comisión aprueba para que yo use, para que yo haga inversiones, es un dinero disponibilizado para nosotros por accionistas, fondos de pensiones, otros inversores como miembros de este panel que tienen expectativas de rentabilidad y que nos dieron esa responsabilidad de cuidar sus inversiones. Y el mandato de invertir solo en proyectos sostenibles es un poco difuso. No es un mandato exacto. Tenemos que invertir en proyectos que cumplan los dos criterios. Primero, la rentabilidad. Si no, no estamos cumpliendo nuestras obligaciones. Entonces, no tenemos un mandato claro para ignorar la rentabilidad. Dicho eso, como nosotros somos inversores en infraestructura, nos sentimos totalmente cómodos en mirar
el retorno a lo largo del ciclo de vida de nuestra inversión. No estamos mirando obtener ganancias todos los bimestres, es algo más a largo plazo. Y eso me lleva a lo que dijiste más temprano. Nos preocupa la resiliencia de estos activos y cómo se va a aportar a lo largo del tiempo. Y una de las consideraciones es, por ejemplo, si eres dueño de una parte de una cuota de una planta térmica, de energía térmica, ¿cuándo decidimos salir y reciclar ese capital para disponibilizarlo a otras inversiones como lo que hacemos ahora, que son inversiones más sostenibles? ¿Qué va a pasar? ¿De qué forma el mercado va a ver un activo así? ¿Va a haber un impuesto de carbono? Tenemos que llevar estas cosas en consideración. Y yo he examinado, por ejemplo, la posibilidad de invertir en hidroenergía en Brasil. Pero ahora más que nunca, una preocupación muy grande es qué está pasando a los patrones de precificación. ¿Cómo van a cambiar? Y algunas de estas inversiones van a pasar a ser inviables. Llevamos estas cosas en cuenta, pero no podemos entrar en una inversión y decidir que vamos a aceptar ganancias más bajas. Yo tengo metas que tengo que alcanzar. Dicho eso, ¿tengo otro minuto? ¿Ya? Bueno, entonces, en esos tres sectores, y quizás podamos hablar más sobre eso bajo otra pregunta, pero yo veo oportunidades muy atractivas. Igual pienso que hay un papel enorme. Bueno, algunas oportunidades no son tan atractivas cuanto parecen. Creo que hay un papel tremendo para el gobierno, para las políticas públicas. Esto tiene relación con lo que dijo Dominique. Biocombustibles y hasta solar. Probablemente necesitaríamos otro planeta Tierra para poder cumplir todas nuestras necesidades energéticas, las que tenemos y las que van a llegar. Necesitaríamos otro planeta solo para biocombustibles, para biomasa, para poder producir la energía que necesitamos. Eso sí, la energía solar sigue en su eficiencia actual en la transformación de radiación solar a electricidad, que está en cerca del 20% o 25% para tractores. A menos que veamos inversiones en investigación y desarrollo financiado por el gobierno en nuevas tecnologías que transformen la productividad de paneles solares de los actuales 20 a 25% a 50%, podríamos utilizar todo el espacio disponible de la Tierra y no iríamos a alcanzar lo que necesitamos en biocombustibles. Entonces, quiero solo indicarles los límites de lo que una inversión inteligente y direccionada puede hacer en el sector privado. Paro ahí. Gracias, David. Retomando lo que dijiste antes, está claro que ustedes están teniendo en cuenta la vida, el ciclo de vida de los activos, pero para continuar hablando de Brasil, veo una situación en que en lugar de desactivar y continuar siguiendo la trayectoria de desactivación de las plantas de carbón, se está evitando una crisis social precisamente que sería causada por el desempleo, extendiendo la vida útil de estas plantas de carbón. Y creo que tenemos que hacer más. Necesitamos una visión de más largo plazo respecto a estos activos para tomar decisiones. Y tenemos que redestinar estos activos y tener en cuenta los empleos y todo eso desde la perspectiva social. Sin embargo, necesitamos el efecto multiplicador de la visión holística de largo plazo. No diría que todos tengan esta misión en las empresas con las que trabajo.
o con thank you las for que being that he multiplier estudiado. for us Muchas gracias por ser un multiplicador y sé que es precisamente eso lo que necesitamos para tener una idea general del cuadro. Y esa era la lógica por detrás Thank you de la for that, primera David. pregunta. Muchas Dominic, gracias, David. I wanted you to, Dominic, if you could give us a little bit more, we touched on earlier very, very ¿podrías briefly in terms of comentar the opportunity, right? And you talked about las oportunidades? Cuando we need to hablábamos build de these ships now. oportunidades, We need these dijiste ships que to be efficient now esos because buques they'll tienen que take ser another 2 to construidos 3 years for them ahora, to be tienen que built, ser and then eficientes a little porque while longer tardan dos, before tres they're años en fully operational, construirse and then y of course they're going to después be there un for poco más hasta que entren en perpetuity. operación y Could después you give van a us a estar glimpse durante of décadas what en is el the océano. viable pipeline of ¿Nos transition puedes dar una idea for del shipping? pipeline And de, you de los talked proyectos de about, inversión a en little bit of este what it sector? takes to Hablaste un incentivize. poco sobre But if you can lo que es talk a necesario little bit para about that incentivar el within the sector. lens of ¿Podrías scaling this pipeline? comentarlo So again, desde una perspectiva de ampliar la to bring escala it all de the way este to Marcelo, pipeline? we need Es lo scale. mismo que le dije a We're talking about Marcelo. trillions of Necesitamos escala. transformation Estamos of the hablando de industry. trillones de dólares y So de what does transformar it look like and el what will it take? sector. ¿Cuánto va a tardar y cuánto tiempo va a tomar? Como dije antes, hay cada vez más empresas progresistas en el sector de transporte marítimo que invierten en la descarbonización. La Zero Coalition va a publicar un llamado a la acción con cerca de 300 grandes empresas durante la Asamblea General de las Naciones Unidas que va a tener lugar dentro de 2 semanas, un llamado urgiendo a la Organización Mundial Marítima a revisar estas metas, diciendo que es necesario descarbonizar el sector para el 2050. Y una de las empresas que ya ha anunciado su meta es Maersk, una empresa danesa, la mayor empresa de contenedores del mundo. Y Maersk dijo que para el 2050 todos los buques dejarían de emitir emisiones y que su flota ya no emitiría carbono. Y hace 2 semanas, dando continuidad a su promesa, inauguraron 8 buques movidos a etanol. Y ayer decidieron, ayer en una entrevista al CEO de Maersk, este dijo que el combustible fósil debería ser prohibido en este sector de buques. Es un pipeline pequeño, pero está creciendo cada semana con más y más proyectos. Les daré otros ejemplos. Los dos principales fabricantes de motores de buques ya anunciaron que para el 2024 habrá motores a amoníaco listos para instalar en buques. Pero no solo es la industria que está construyendo este pipeline. Hay muchas oportunidades para diversos países, incluso los países en desarrollo. Y disculpen por utilizar esta metáfora, no creo que sea apropiada. Subirse al tren, hay que subirse al tren y decir, vamos a producir buques cero carbono. Y veremos cada vez más la producción de motores y buques a cero carbono, a amoníaco en los países escandinavos y en todo el mundo. Chile es uno de los países que más ha hablado de volverse un país verde respecto a los combustibles. Marruecos, lo mismo en el norte de África. Recientemente se publicaron estudios de Sudáfrica, México e Indonesia. Y lo importante es ampliar esta pipeline, demostrando la posibilidad de que este ya no es un nicho, sino que puede ser la actividad principal del sector. Y necesitamos hacer que esta transición sea lo más fácil y atractiva para ellos
posible. Y esto puede hacerse de dos maneras. Los gobiernos pueden apoyar estos proyectos piloto a escala industrial, destinar subvenciones a través de incentivos fiscales, agilización de procedimientos burocráticos, concesión de garantías de riesgo y a la vez la industria puede hacer lo mismo, puede adelantarse los contratos de marítimos que de estos buques utilizados en el transporte de carga en el mundo pueden ser alterados de manera que los transportadores pueden decir que ofrecer garantías a las empresas. Y eso también lo estamos viendo entre las empresas que venden bienes al por menor, que están cada vez más dispuestas a pagar una prima por productos cero carbono que se hayan transportado sin emisiones. Un ejemplo de esto sería IKEA, a la que interesa mucho poder ofrecerle a sus clientes muebles cero carbono, que a lo mejor hayan sido fabricados en una parte del mundo, pero fueron transportados sin emitir carbono a su destino final. Gracias, Dominic. Tus comentarios provocaron una reacción inmediata en David y creo que eso tiene que ver con la pregunta que le iba a hacer ahora. David, por favor, tus comentarios. Thanks, Tatiana. I wanted to highlight a point that Dominique just made, which I think is actually Quisiera subrayar un punto que mencionó Dominic, que es importante para que comprendamos cómo es posible desbloquear este nudo gordio de cómo impulsar esta transición. La parte de asumir riesgos es muy importante. Si nos fijamos en el hidrógeno verde es súper importante para el sector de transporte y para otros sectores, agricultura y otros. El 40%, por ejemplo, de los fertilizantes que se utilizan en el mundo se basan en los petroquímicos, o sea que es fertilizante basado en combustibles fósiles y tener hidrógeno verde como precursor del amoníaco para producción de fertilizantes también es un gran paso. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Como inversor, y esto me remite a lo que mencionó Dominique sobre riesgos. Desde el punto de vista físico, todo el trabajo produce calor. Por eso nos cansamos y sentimos calor cuando trabajamos, porque la mayor parte de la energía que dedicamos al trabajo se disipa como calor. De manera que siempre que transformamos energía solar o eólica en electricidad, hay una pérdida significativa en la forma de calor. Y transformar energía solar y eólica genera estas pérdidas. Y al convertir el hidrógeno en electricidad, hay pérdidas. Y la electricidad en hidrógeno también hay pérdidas. De manera que es un proceso muy ineficiente el de la producción de hidrógeno verde. El camino más corto y eficiente desde el punto de vista termodinámico es el que tenemos hoy, del metano que se extrae de los combustibles fósiles y de este metano produces hidrógeno. De manera que a menos que los gobiernos pongan un tributo al carbono que refleje la transformación de metano en hidrógeno para compensar estos costos, no es económico, atractivo económicamente, salvo en algunos casos con algunas salvedades. Esto preocupa bastante y no soy yo el único que lo dice. De manera que el riesgo aquí, para superar el riesgo,
sería necesario una actuación del gobierno y la creación de un mercado de carbono para que los inversores respondiesen a estos incentivos. Esta es una manera de reducir los riesgos. Y si piensas en eso, el costo de esta transición va a ser pagado por todos, de manera que necesitamos encontrar una manera de repartir estos costos entre todos y no solo los riesgos y los beneficios de esta tecnología. Cuando nos fijamos en la vivienda de bajos ingresos, sería una buena probabilidad de atender un mercado brasileño que es construido con bajísimos estándares de eficiencia, utilizando, por ejemplo, iluminación LED, etcétera. Sin embargo, el problema es que estas viviendas de bajos ingresos son una contraparte muy difícil encontrar financiación para gente de bajos ingresos. Es algo que implica riesgos, a menos que el gobierno esté dispuesto a dividir estos riesgos. De lo contrario, los tipos de interés cobrados de estas personas y que tampoco tienen muy buenos ingresos, lo va a hacer inviable como inversión. O el gobierno entra en juego y propone una manera de suplir lo que no ofrece el mercado. Buena parte de esta población de bajos ingresos no tiene un historial de crédito, pero paga regularmente. Sin embargo, este tipo de información no satisface a los inversores, de manera que divulgar este tipo de información puede ser un buen incentivo. Y me quedo por aquí. Gracias. Gracias, David. Es una buena manera de... me has dado una idea para hacer una pregunta a Cristina sobre vivienda. Bueno, muy brevemente, quiero compartir contigo, Cristina, una de las preguntas que va dirigida a ti. La neutralidad carbónica en las viviendas es importante. Sin embargo, ¿cuáles son las acciones en materia de edificios verdes para superar estos retos? Gracias por la pregunta, Cristina. Sí, el Consejo de Edificios Verdes es una red, y lo digo porque en el Swap Card muchas personas me han preguntado cómo pueden hacer para invertir en este sector. Puedo indicarles empresas del sector donde invertir. Y eso tiene que ver con lo que Dominique mencionó, la posibilidad de que los líderes desbloqueen esta posibilidad. 5 años atrás teníamos un programa en el que hoy comunidades, ciudades de California, Escocia, muchas ciudades han firmado este compromiso de construir edificios carbono cero para el 2030 o tomar otras medidas. Por lo tanto, lo que estamos haciendo hoy es incluir a los bancos en este compromiso y lo están haciendo a través lo están haciendo y esto significa que estamos tomando medidas en base a los principios y que esta propuesta continúe siendo definida. Hace 3 años, como dije en mi introducción, el 38% de los gases de efecto invernadero están relacionados con el desempeño de los edificios. Sin embargo, el 10% de estos 38%, ¿qué está haciendo la industria en este sentido? En el 2019 se publicó un informe en que se ha asumido el compromiso y se ha ampliado ese compromiso de que muchas empresas, regiones y ciudades se comprometen a un abordaje de bajo carbono para el 2030. ¿Qué significa esto? Que los edificios más sostenibles hoy son los que ya existen. Los edificios ya construidos tienen una enorme deuda de carbono que pagar. Y el comité busca con esto reducir los impactos en el medio ambiente a través de un mejor diseño y técnicas de construcción
en el futuro, centrándose incluso en las emisiones en la fase de construcción debido a transporte y a energía eléctrica, y la industria se está responsabilizando de toda la cadena de valores e incluyéndola en la conversación. Y eso está generando una señal de demanda entre inversores de la cadena de suministros por la descarbonización de todos los sectores involucrados. Y hoy sabemos que carbono cero es una de las mayores oportunidades de inversión de esta década. Y a medida que nos acercamos a la COP26 y la luz al fin del túnel es la siguiente, sabemos que las soluciones cero carbono, que requieren mucha inversión hoy, van a crear más movilización dentro de la industria, y como consumidores estaremos más conscientes de la necesidad de un mejor desempeño de los edificios. De manera que este tema está siendo enfocado por el sector de manera que la comunidad de construcción está actuando. Hay portafolios de descarbonización, hay ciudades que han incluido exigencias de descarbonización en sus convocatorias, en sus licitaciones. Hay ministros de infraestructura que tienen en cuenta este tema. Esta es la transición que ya ha empezado y es el único camino a seguir por parte de la industria. Ello requiere transparencia, declaraciones, mucha rendición de cuentas y transparencia. Y para el sector financiero, la divulgación de datos es sumamente importante y estos datos se tienen que proteger para asegurar que el mercado de carbono y todo el comercio de carbono puedan permitir la transparencia en los negocios y confianza en estos negocios. Y por último, quiero decir que si los negocios no se adaptan hoy, cuando finalmente estas políticas despeguen, estas industrias, estos sectores no serán capaces de acompañarnos. A medida que avancemos hacia la descarbonización, podemos atraer a otros sectores ampliando su conciencia sin dejar a nadie detrás en este cambio. Y David, un minuto más, por favor. En el sector de viviendas, la descarbonización de los edificios no implica mucha tecnología. Toda esta acción climática tiene que ver con sentido común y toma de decisiones. El, un- el uso de sistemas sencillos para vivienda de bajos ingresos existe y las podemos preparar a medida que las ciudades crezcan para dirigir recursos y para que este sector de vivienda siga creciendo de manera verde. No requiere una inversión inicial muy alta. Es importante que sean capaces de adaptarse a lo largo del tiempo para que todo lo que hagamos genere más oportunidades y beneficios para toda la población. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias por incluir tantas informaciones en tu respuesta. Me gustaría compartir con ustedes una última pregunta para Marcel y después vamos a tener que terminar. Serán 5 minutos. Marcelo, ¿cuáles son los frutos bajos en la agricultura que mencionaste? Pero especialmente en la segunda parte de la pregunta. ¿Y cuánto trabajo nos va a dar alcanzar esas frutas? Si los costos son bajos porque las tecnologías son simples o porque son fáciles de adoptar. Voy a tratar de ser breve. Sé que tenemos un público diversificado y global.
Voy a dividir las cosas entre dentro de la hacienda y fuera de la hacienda. Dentro de la hacienda, todo depende mucho de la ubicación. Diría que hay oportunidades y prácticas, insumos y tecnologías. Entonces, solo para darle un ejemplo, en términos de prácticas, el uso sencillo de cultivos de cobertura, que en Estados Unidos son 6% de la agricultura en general, o sea, todavía hay 90% de oportunidades. El uso sencillo de cultivos de cobertura va muy lejos en términos de ser amigables para el clima. Del punto de vista de los insumos, hay muchos resultados comprobados con insumos biológicos en vez de sintéticos. Es algo que Dominic y David mencionaron. Fuentes de nitrógeno, por ejemplo, ¿cómo podemos encontrar esas fuentes? A veces dentro de la hacienda hay fuentes, pero a veces las fuentes son sintéticas y hay que mirar cuáles son. Por otro lado, la agricultura nunca vio tanta tecnología cuanto hoy. El número de empresas de tecnología, empresas high-tech, está creciendo de manera exponencial. Aunque todavía buena parte de la tecnología está incipiente, tiene que ser comprobada, muchas tecnologías ya fueron comprobadas y pueden ser adoptadas fácilmente por los agricultores con resultados sustanciales. Déjenme darles un ejemplo. Usamos modelos de previsión del clima que permiten ayudar a entender qué va a ocurrir respecto a lluvia. Y siempre que necesitamos de irrigación, podemos usarla en vez de simplemente mirando el pasado y decir, bueno, ya hace 7 días que no llueve, entonces quizás sea bueno usar nuestro sistema de irrigación ahora. Estamos mirando para el futuro. Pero eso quiere decir tener modelos avanzados de previsión climática. Y ese tipo de trabajo preventivo nos ha ayudado a evitar de usar agua desnecesariamente, porque muchas veces cuando estamos en un periodo de sequía pensamos que sabemos que puede llover a cualquier momento y eso quiere decir evitar usar agua cuando no hace falta si sabemos que va a llover. Eso puede evitar mucha irrigación desnecesaria. Ya del lado de fuera de la hacienda diría que hay dos cosas preaccionales. Del punto de vista del CPG, por ejemplo, me parece que podemos refinar los modelos comerciales y refinanciarlos de tal modo que los CPGs y las personas más abajo de la cadena interesadas en comprar cultivos pueden compartir los riesgos que vienen con algunas de estas prácticas. En el corto plazo, aunque sabemos que en algunos años eso va a ser bueno para todos. Digamos que un agricultor decide adoptar las prácticas regenerativas, que puede requerir algunos costos adicionales al comienzo. El CPG más adelante en la cadena puede decir, bueno, voy a ayudarte, voy a compartir los costos contigo, te voy a pagar un poco más por si tienes una queda de producción durante tu año de transición. Y vamos a compartir esos riesgos en los próximos 4 o 5 años y vamos a tomar esto como un proceso de largo plazo. Si los intermediarios o los CPG tienen ganas de andar en esa dirección, eso puede ayudar mucho, puede llevarnos lejos respecto a al financiamiento de la transición, además de todo el capital que está allá afuera. Y el hecho de que todo esto esté ocurriendo en gran escala también va a incentivar a que todos vean esto como un proceso productivo de transformación para que todos quieran hacer su parte. Entonces, brevemente, esos son algunos de los ejemplos de la cadena de valor. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias por tus puntos tan interesantes y por ter hablado de forma tan directa al asunto en tan poco tiempo. Muchas gracias. Quiero nuevamente darles las gracias a todos nuestros panelistas. Creo que los principales mensajes que escuchamos aquí hoy incluyen que necesitamos tener responsabilización, accountability en todos los sectores de la cadena de suministro. Necesitamos una visión de largo plazo de riesgos, pero existe una demanda muy clara por vías de transición. La transición ya está aquí, ya empezó y las oportunidades están en todas partes. Y finalmente, una señal muy clara de los inversores, que quiere decir que habrá un costo más elevado de capital, si algo para aquellos que no hacen la transición. Entonces fueron alertados, básicamente. Y quiero nuevamente darle las gracias a Marcelo Marzola de Data Farms, Dominic Engler del Banco Mundial, Cristina Gamboa del Consejo Mundial de Edificación Verde y David Assis de Servicios Financieros. Muchas gracias, fue un gusto estar con ustedes hoy y espero verlos todos de vuelta en breve. Chao, Tatiana, muchas gracias.